Así, hermanos, todos los domingos, como estamos estudiando el Evangelio de San Juan, estamos hoy en el capítulo 5 y hemos estado estudiando este capítulo que es muy asombroso. No nos queda ya mucho que estudiar, vamos a ir al capítulo 6, yo creo, muy pronto. No voy a decir que va a ser el siguiente domingo, porque si no estamos en el 6, me van a decir, ¿no dijo usted, pastor, que íbamos a estar en el capítulo 6 ya? Entonces, hay un poco que queda todavía en este capítulo, pero vamos a recoger de donde dejamos la semana pasada, siempre refrescando nuestras mentes donde estuvimos analizando este capítulo concerniendo Jesús. La palabra del Señor es vida, nos fortalece, nos alienta. Hay mucha necesidad en conocer lo que dice la palabra del Señor. Hoy en estos tiempos hay una escasez, aunque hay muchísimas Biblias, hay una escasez en el conocimiento de Jesús. Hay un concepto de Jesús en cada mente, hasta en los que están en el mundo, pero no es un concepto conforme a lo que las Escrituras nos van a enseñar. Son solamente piezas pequeñas de una idea, quién es Jesús, pero en realidad no es todo. Queremos conocer a Jesús como Él fue, como estos apóstoles escribieron de Él. El domingo pasado estuve hablando yo con ustedes, ¿verdad? Que la Biblia está compuesta y es inspirada por el Espíritu Santo, pero los que Dios usó para que se escribiera esta preciosa Biblia fueron los profetas y los apóstoles. Es muy fácil, ¿verdad? Para que nunca nos olvidemos, fueron profetas y apóstoles. Génesis fue escrito por Moisés y Moisés fue uno de los más grandes profetas. Y él dijo que uno iba a venir después que él, que iba a ser también considerado profeta, que ellos no aceptaron hasta la fecha, pero que iba a ser profeta igual que a él y que a él tenían que escuchar que iba a ser Jesucristo. Jesucristo es también ese profeta. Entonces nos damos cuenta que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo utilizó profetas y apóstoles. Fíjese, tan interesante así cuando vemos la palabra del Señor. Estábamos la vez pasada viendo, ¿verdad?, como la declaración del Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Esto lo llamamos nosotros su deidad, o sea, las características de Dios. Y como he escuchado yo, este capítulo 5 es el capítulo donde más se va a enfocar en la deidad de Jesús. Y más después nomás van a ver partes pequeñas, pero este capítulo está bien enfocado en la deidad de Jesús. Y hay un capítulo en este evangelio que vamos a ver la deidad de Jesús, va a ser en el capítulo 5. Vamos a ver aquí donde el Señor se declara Dios en carne, Dios Hijo. Aquí es donde vamos a ver esto más que ningún otro capítulo en este evangelio. Aunque Juan solamente, hermanos, utilizó 7 señales o 7 milagros que el Señor hizo, hubo muchísimos milagros que el Señor hizo, pero estos fueron los que el Espíritu Santo le dejó a Juan en mente para que él los escribiera para nuestra edificación. Estos 7 señales que Él nos deja aquí en la Biblia, y uno de ellos fue esta sanidad de este hombre que estuvo enfermo por 38 años. No fue una enfermedad, ¿verdad?, que fue de meses ni de días. Estamos hablando de una enfermedad que ya estaba en el cuerpo de este hombre por 38 años. Este hombre estaba inválido. La Biblia no nos enseña qué clase de enfermedad él tuvo, por qué, pero no podía caminar el hombre. El hombre no podía caminar, el hombre estaba esperando, ¿verdad?, para zambullirse en ese estanque de Betesda, la casa de misericordia, para que allí él pudiera recibir esta sanidad por medio del agua que ellos creían tenía poder. Estas características, estas deidades que nosotros como cristianos creemos, esto es una de las cosas que los musulmanes no creen. Los musulmanes no creen que Jesús es Dios. Ellos solamente lo ven como un profeta, un gran profeta. Ellos nomás lo consideran así, pero no lo consideran ellos con las características igual que Dios. Estos son los musulmanes. Ellos niegan esto. Esto vemos nosotros en la Biblia, cuando la Biblia nos da testimonio de su deidad.
Nos damos cuenta que hay las posibilidades cuando vemos nosotros en Génesis. Moisés escribió de varias teofanías que había en el Antiguo Testamento, y una de ellas está aquí en Génesis. Y como les estaba diciendo, el escritor, el autor de Génesis fue Moisés. Y por la inspiración del Espíritu Santo, Él nos deja algunas referencias, como en Génesis 16, 7 al 13, Génesis 18, 1 al 2, el 10, el 13, el 17. Estas son las teofanías que había en ese tiempo, que nosotros podemos verificarlos en la Biblia. El autor de Génesis es Moisés. Fue inspirado por el Espíritu Santo y nos demuestra las sombras de una posibilidad que esto puede pasar. Nos damos cuenta también en los Salmos. El Salmo 2 también nos enseña también muy claro también que el Hijo de Dios iba a venir y que el Hijo de Dios iba a reinar. Esto lo hallamos en el Salmo 2. En el Salmo 2 nos damos cuenta también en el Salmo 110, versículo 1. Cuando vamos a las Escrituras nos fijamos bien aquí que hay un salmo concerniendo la venida del Mesías. ¿Cómo iba a ser? Nos damos cuenta, ¿verdad?, que iba a ser el mismo Dios, si es posible decirlo así, si lo podemos decir así. Iba a ser el mismo Dios. ¿Dónde lo hallamos esto? En el Salmo 45, versículos 6 y 7. Estos son salmos, eran cantos, estos eran los himnos de ellos. Esto era lo que ellos cantaban, ¿verdad?, cuando ellos estaban en sus reuniones. No todo el tiempo, no sabemos, pero era el himnario de ellos. Así como nosotros utilizamos el himno, los himnos de gloria, los salmos eran también los himnos de ellos, y estos eran cantados por ellos, ¿verdad?, con música o si no sin música, pero los cantaban. Y lo más poderoso, viendo todo, recogiendo de lo que dejamos la semana pasada, nos dimos cuenta también que su nacimiento virginal tuvo también un efecto muy grande también, para demostrarnos también que Él era el Hijo de Dios. Esto lo hallamos en Mateo, en el capítulo 1, versículo 22 al 23. Se confirma lo que Isaías dijo en Isaías 7, 14. Esto es lo que vemos nosotros, su nacimiento virginal, que no fue como cualquier nacimiento de cualquier criatura. Fue una criatura, un niño así pequeño, ¿verdad?, que todos pudiéramos verlo visto como cualquier niño, cualquiera. No es como a veces se pinta o se pintó en algunas de las más famosas pinturas, sino que fue un niño como cualquier otro niño que se veía, lo veían y se podía confundir entre tantos niños, ¿verdad?, que habían en ese tiempo. Pero no hubo lugar para el nacimiento de Él, ya que vamos a entrar en Navidad. Nos damos cuenta también esto, que no hubo lugar donde Él pudo nacer. Fíjense, estaban tan ocupados que tuvo que nacer, ¿verdad?, fuera en un lugar donde estaban los animalitos. Y aquí, para refrescar un poquito nuestras mentes, para actualizarlo para hoy en este tiempo, sería que vamos a llevarlo así. Se ha usado esta ilustración en un motel. Estamos en un motel, no hay espacio en el motel, pero como no hay lugar en la ciudad donde dormir, las que están encargados de ese hotel le dicen a tal persona que busca un lugar donde descansar, pues puedes quedarte en el parqueo, ahí donde están los carros. Y ahí donde están los carros, ahí puedes dormir, te dejamos que duermas ahí y ahí te puedes quedar esta noche. Y así aconteció con el Hijo de Dios, Jesús, que no había lugar donde Él podía dormir. Entonces, donde estaban los animalitos, que eran los coches de aquel entonces, estos eran los coches de aquel entonces donde se ponían estos animalitos que ellos utilizaban, los guardaban en un cierto lugar. Allí es donde el Señor nació, ¿verdad? Y nosotros muchas veces hemos llegado a ver esto como que es parte, es un lugar que pues no está muy presentable, es un lugar donde despide olor, ¿verdad?, de los animales que están allí. Es un lugar frío, es un lugar muy incómodo, pero es un lugar que nos puede sacar y nos puede dar una cobertura del frío, ¿verdad? Es mejor que dormir en la calle. En esos tiempos que habían, pues así fue. Y ahí es donde nació el Señor. Y me gustó lo que dijo una vez un pastor, que
El Señor descendió, el Señor vino de Dios y descendió hasta lo más profundo, hermanos. A lo más profundo Él se hizo pobre. No fue a la clase media, sino fue a lo más pobre que pudo ver, para mostrarnos la humillación, cómo se humilló su Hijo. Y todo esto no tiene ningún significado si no hubiera visto una resurrección. Después el apóstol Pablo, que estuvimos hablando la semana pasada en Romanos 1:14, nos enseña, donde fue declarado Hijo de Dios, Romanos 1:14, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo creía en la resurrección, él enseñó a la iglesia de que había una resurrección y demostró también aquí por sus escritos de que Cristo había resucitado. Eso es lo que le da poder a esta fe cristiana en Cristo Jesús, de que Él resucitó de entre los muertos y que Él está a la diestra del Padre. Esto es lo que hace diferente a todas las otras religiones que hay. Esta es una fe que nosotros podemos creer que hay vida. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña de que hay vida después de esta vida. No hay muerte y se acaba la vida, sino que hay vida. Cristo Jesús nos enseña que sigue la vida, aún hasta para los que no vayan a creer en el Señor. Hay una vida eterna, pero no va a ser de gozo ni de alegría. Entonces nos damos cuenta aquí que Jesús fue uno de ellos. Es más, Jesús se enfocó mucho más en lo negativo de la vida para el que no está en Cristo que en lo positivo. Se enfocó más Él en eso. Entonces, si dudamos de que no hay infierno, es como decir, yo dudo de lo que dijo Jesús. Yo dudo lo que dijo Jesús. Hoy estaremos analizando su testimonio de que fue Dios Hijo. Un testimonio que significa una prueba cierta de un hecho. Eso es lo que significa un testimonio. Una prueba cierta de un hecho. Los testimonios pueden ser concretos como también pueden ser orales. Los testimonios pueden ser concretos, físicos, los podemos ver, como también pueden ser orales. Unos ejemplos para que podamos ver hoy en este día. Los señales visibles los vemos nosotros cuando hacían los hombres pactos en aquel entonces. A veces utilizaban piedras para usarlas para que den testimonio de lo que se iba a hablar. En ese entonces no había como hoy en tiempo los contratos que se hacían, pero habían objetos que se utilizaban para poder comprobar que eso es lo que se habló. Génesis 31, versículo 46 al 52, nos damos cuenta nosotros de esto. El versículo 46 dice, y tomaron piedras y hicieron un majano y comieron ahí sobre aquel majano. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Esto aquí también podemos ver que el testimonio también puede ser entre dos personas también. Puede ser esto también, esto lo hallamos en Génesis 23, 10 al 18. Aquí es donde estamos viendo nosotros que las personas también pueden ser usadas como testigos de lo que se habló. Génesis 23, 11 dice, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que los testigos también pueden ser personas, como también documentos. También podemos ver esto en Deuteronomio 24, 1 al 3 y Jeremías 32, 10. Estos son los documentos, las cartas que servían para un acto de repudio. Esto lo podemos ver nosotros también, que esto también servía para aquel entonces y yo creo que hasta la fecha todavía también podemos utilizar esto. Pero aquí en este capítulo 5 nos vamos a dar cuenta hoy en esta mañana. Yo quiero decirles que la Biblia tiene mucho, pero queremos llegar a lo que es, queremos dividir bien lo que dice la palabra del Señor. Y en este Evangelio de Juan, este capítulo es uno de los capítulos que nos enseña la deidad de Jesús. Es uno de los capítulos más fuertes que todos para verificar que Jesucristo es el Hijo de Dios. La semana pasada les dije a ustedes que Él demandó que lo adoráramos como a Dios, porque Él se hizo igual como el Padre Dios, su Padre. Ahora Él es nuestro Padre por medio de Jesucristo, nosotros somos hijos
por medio de la adopción, pero no por naturaleza. Jesucristo fue hijo por naturaleza, no por adopción. Entonces esto es lo que tenemos que fijarnos bien para que no haga confusión. Sí somos hijos nosotros de Dios, pero no por naturaleza, no nacimos, ¿verdad?, siendo hijos de Dios. Él nació por naturaleza siendo hijo de Dios y también sin pecado, para que pudiera tener efecto también el sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. No tuvo que ver pecado. Si en el Señor es hallado una mentira, entonces aquí lo podemos descalificar en el poder para redimirnos. Hay muchas cosas que la Biblia nos enseña que hoy en estos días ya no nos fijamos. Hoy en estos días ya no nos fijamos bien en estas cosas, nomás queremos a veces lo básico, pero cuando uno se profundiza en esto, hay razón por qué nosotros creemos en una cierta forma. Vamos aquí a ponernos en pie y vamos a leer el Salmo 2. El Salmo 2 vamos a leerlo del 7 al 12 y vamos a estar después yendo a Juan. Y cuando vayamos a Juan vamos a ir al capítulo 5, del 30 al 32. Y hoy vamos a estar hablando del testimonio del Padre, el testimonio de Juan el Bautista y el testimonio de las Escrituras. Aquí lee así en el Salmo capítulo 2, versículos 7 al 12. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y vamos al Evangelio de Juan. Vamos a ir a Juan, al capítulo 5. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Podemos tomar nuestros asientos. Aquí nos damos cuenta nosotros en este versículo 32, donde Él está hablando del Padre. Nos empezamos a fijar aquí muy bien cuando leemos estos versículos del 30 y hasta terminar este capítulo, donde Él habla del Padre. Nos damos cuenta que ese es uno de los más grandes testimonios que Él pudiera haber dado, de que el Padre era su testigo, que era el que daba testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Como hemos visto, se oye extraño y quizás va a ser difícil para que nosotros podamos entender, porque podemos decir nosotros, por cualquier persona puede decir esto, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando de Jesucristo aquí en este caso. Aquí estamos hablando de uno en que hemos creído de que Él es el que nos ha dado vida eterna. Por eso somos creyentes de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos este versículo aquí que nos enseña del Padre, como dije, cualquier persona puede decir esto. Cualquier persona puede decir, Dios es mi testigo. Y puede aún hasta mentir en este caso, pero aquí Jesús no miente, Él está hablando la verdad. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, el testimonio no tenía valor, sino más era la persona la que hablaba eso. El testimonio tenía valor cuando eran dos testigos. Y aquí vamos a ver el segundo testigo, el Padre. El Padre es el que iba a dar testimonio de que Él era el Hijo. Todas las obras que Jesús hizo en la Biblia que nos enseña, Él siempre señala al Padre que fue la voluntad del Padre para que el Hijo lo pudiera manifestar.
El versículo 32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Este es el otro testigo que nos damos cuenta en la Biblia. Este es un testigo de los que vemos nosotros aquí después del Padre Celestial. Vemos también a Juan el Bautista. Vemos que Juan el Bautista fue, hermanos, la voz que Dios usó para anunciar el advenimiento de su Hijo como el Mesías de los judíos. Nos damos cuenta nosotros en el Evangelio de Juan que desde el principio, después de que Juan describe el inicio de todo, en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, donde vemos el origen del Hijo de Dios, que fue en el Padre, que fue en Dios, nos damos cuenta que después también describe también el testimonio que Juan el Bautista dio. Ahora, para que alguien pueda dar un testimonio que nosotros podamos creer, esa persona tiene que ser considerada una persona que habla con verdad. Se tiene que considerar que esa persona no anda hablando en mentira, sino que es una persona que habla en verdad. Entonces a Juan se le consideraba como uno que hablaba la verdad. Ellos aún lo seguían, ellos respetaban la palabra que Juan daba. Aún los judíos, que dice la Biblia, los que atacaban a Jesús, sabían que Juan era como profeta y que él había sido enviado por Dios. Ellos respetaban lo que Juan hacía, aunque no lo entendían. Ellos no lo entendieron, hermanos. Ellos no entendieron por la razón por qué tuvo él que bautizar a los judíos otra vez, porque ellos eran el pueblo de Dios. Ellos no necesitaban haber sido bautizados. Déjenme explicarles. Ellos estaban, hermanos, en un pacto donde el hombre era considerado parte del pueblo después de la circuncisión. Esto se cumplía cada día octavo, y esto era lo que lo consideraba al judío parte de ese pueblo. Pero el bautismo no era para el judío, el bautismo era para el proselita, el gentil, que Dios nos enseña, habla también en Génesis, porque también nos damos cuenta que Dios estaba también buscando también al gentil también para que lo adorara. Y nos damos cuenta que esto estaba en el plan de Dios, esto ya estaba en el plan de Dios de también salvar al gentil. Entonces, cuando el gentil quería entrar al judaísmo, él tenía que irse a bautizar, y el bautismo no era que alguien lo hacía, sino que él mismo iba a ese lugar donde ellos escogían, y él solo se zambullía, y habían testigos ahí de que esa persona había sido bautizada, y entonces después ellos lo consideraban parte del grupo del judaísmo. Aunque era gentil, se podía considerar como que era también parte, ¿verdad?, de ellos. También él podía participar en leer la ley. Ellos también conocían bien la ley, las instrucciones. Estos proselitas también fueron los que entendieron mejor, ¿verdad?, el Nuevo Testamento que los gentiles que no habían sido proselitas. Los gentiles que no habían sido proselitas, que se convirtieron en cristianos, esos tenían que ser instruidos en todo, en la manera de vivir, en la manera de actuar, en la manera de adorar al Señor. Estos gentiles que no tenían la ley, que no habían sido instruidos en la ley, pero que se habían convertido cristianos, que habían aceptado la fe, tenían muchas costumbres paganas, pero los proselitas, que eran gentiles, que estaban en el judaísmo, ellos habían sido instruidos a no vivir esa clase de vida en el paganismo. Entonces era más fácil para ellos aceptar lo que las Escrituras enseñaban, y eran más dóciles, ¿verdad? Y más fácil para instruirlos que los gentiles que no fueron proselitas y que habían venido del paganismo. Entonces esto es lo que vemos aquí en este capítulo, y aquí vamos a ver el testimonio del Padre, el testimonio de Juan el Bautista, y también vamos a ver el testimonio de las Escrituras también, donde vemos nosotros que el Señor también les dice a ellos también muy claro de que Moisés también había escribido de él. Dice, no penséis, dice el versículo 45, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés.
en quien tenéis vuestra esperanza. Fijémonos bien que ellos estaban supuestamente, superficialmente diciendo que ellos habían creído en Moisés y que Moisés era el profeta y que ellos creían los escritos que Moisés había hecho, pero todo esto era superficial, hermanos. Esto no era algo de verdad, de corazón, porque si hubiera sido así el caso, lo que ellos hubieran hecho por naturaleza, se hubieran dado a creer en Jesús. Por naturaleza ellos hubieran dicho, bueno, Moisés escribió de ti, creemos lo que Moisés dijo de ti y vamos a creer lo que tú dices. Pero eso fue totalmente a lo contrario. Entonces esto fue superficial. El versículo 46, Jesús otra vez dice, porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Y esto lo podemos ver nosotros, hermanos, en Génesis, esto lo podemos ver nosotros en la ley, lo podemos ver en Deuteronomio, podemos ver los 5 libros de Moisés, estaban ellos dándonos, nos estaba dando Moisés ya la profecía del Mesías que iba a venir, mas ellos hasta la fecha, como les digo, no lo han ellos podido comprender. Este es el plan del Señor, porque Dios tiene un plan, como les dije la semana pasada, con ellos muy especial. Él tiene un plan con ellos al final. Ahorita el Señor está tratando con la iglesia hasta que llegue a ser redimido, el último que sea redimido en el libro de la vida. El Señor tiene su libro donde tiene todos los nombres escritos como nos describe la Biblia. Y hasta que el Señor sabe al último que Él tiene escrito ahí, entonces el Señor vendrá. ¿Cuál va a ser ese último? No sabemos. Puede ser este año, puede ser el año que viene, puede ser, no sabemos cuándo, no sabemos qué año esa persona va a nacer. Pero hasta que esa última persona sea redimida, entonces el Señor regresará para atrás. Ese es el plan, eso es lo que Jesús nos deja. Entonces veremos a Cristo venir en gloria. Aquí nos damos cuenta, dice el versículo 16 de este capítulo, por esta causa los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esto fue lo que los irritó a estos hombres. Esta fue la primera razón por qué se dejaron ir en contra de Jesús. Y Jesús se convirtió enemigo de ellos por esta razón, porque el Señor el Señor había quebrado conforme a lo que ellos pensaban, Él había quebrado el día de reposo. Juan 5, versículo 18, Juan 5, versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban. Ahora vemos que se acelera más, ahora estamos hablando de matarle. Porque sino que también decía que Dios era su propio Padre. Esta era la segunda razón también. La primera fue porque quebró el día de reposo, según para ellos, y la segunda fue porque se hizo como Dios, o sea, Él hizo que Dios era su propio Padre. Esto es lo que el Evangelio de Juan nos enseña. El versículo 19, vamos en orden, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Esto fue lo que el Señor les contestó a ellos para, hermanos, justificar lo que estaba siendo hecho. Juan 8:28, cuando nosotros vamos a la Biblia, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. O sea, el Señor no lo estaba haciendo de su propia voluntad. No era como cualquier otro que se levantaba nomás de noche a día a querer traer libertad al pueblo. Al contrario, esto no fue así. El Señor les enseña a ellos que fue Dios el que lo había levantado para esa fecha actual en la que ellos estaban en ese tiempo. Y aquí vemos en el versículo 42 donde dice, yo de Dios he salido, fíjense, y he venido pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, Entonces vemos que esto no fue un plan del hombre, esto no fue un plan nomás de Jesús, esto lo vemos aquí que fue el plan de Dios para que Él, hermanos, estuviera con ellos en ese tiempo. Juan 14:10 dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, aquí nos damos cuenta también el testimonio del Padre. El Hijo nunca hizo nada fuera de la voluntad del Padre. El Hijo siempre nos va a mostrar que el Padre estuvo con el Hijo. Esto nos demuestra nos demuestra muchas cosas. El Padre es el único que puede salvar. El Hijo salva porque está en el Padre.
Si el Hijo no está en el Padre, no puede salvar. Esta es una de las cosas que tenemos que entender bien. Por eso esto le da potencia a esto. Si no, no hubiera salvación en Jesús. Es que Jesucristo es Dios. Es la única forma que puede salvarnos. No hay otra forma más. Jesucristo aquí nos demuestra al Padre. Juan 5:30 dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fijémonos bien que este es el capítulo aquí, como les dije, el capítulo 5, donde Jesucristo se demuestra como Dios. Es el capítulo más fuerte que podemos ver nosotros para ver la evidencia de que Jesucristo es Dios. No va a haber otro capítulo más aquí en Juan donde va a describir esto tan fuerte y tan seguido así, como aquí en este capítulo 5. Veremos partes pequeñas, veremos partes no muchas, pero veremos algunas donde Él va a señalar otra vez y podemos acordarnos de lo que dice el capítulo 5. Esto nos ayudará también para tener un mejor entendimiento y tener más claridad en quién es Jesús. Juan 5:32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Jesús demostró otro testigo al Padre, que esto ya podemos decir que son dos. El Padre que está en el cielo y el Hijo que estaba ahí con ellos. Estos son dos. Esto a veces es difícil para entender, pero es una verdad que es una verdad. No podemos decir otra cosa más, aunque a veces son difíciles para poder comprender estas cosas. Son verdades que Jesús nos enseña en su palabra. El versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Ahora Juan, nos damos cuenta que Juan desde el principio les demostró a ellos que él era enviado por Dios. Él era enviado por Dios, por el Padre de Jesucristo. El versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Este es el testimonio. Ya no de Jesús, sino solo del Padre. Aquí estamos hablando del Padre. Fíjense bien, en el capítulo 1, versículo 33, aquí nos damos cuenta algo muy precioso donde dice, y yo no le conocía, pero aquel que me envió, aquí estamos hablando de Juan el Bautista, este es el testimonio que él da. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es. Ese es. El que envió a Juan fue el que le dijo a él, al que veas descender el Espíritu, Juan el Bautista. Cuando nosotros vamos al capítulo 1 y empezamos a ver el inicio de todo esto, nos damos cuenta que el que inició todo esto para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue, porque él fue el que preparó el camino para el Hijo de Dios. Juan 8:17 dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Fijémonos bien que aquí los lleva él a la ley para que ellos vean esto, mas todavía ellos no quisieron creer. El Señor se había revelado en sus vidas. Era para que ellos hubieran creído fácilmente el testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Estaba escrito en las Escrituras, los señales estaban siendo hechos, Dios había manifestado cuando el Señor fue bautizado en una gran voz. El Señor lo dijo, Moisés, ¿verdad? En sus escritos, vemos todo lo que está allí, claro, para que el hombre crea, pero el hombre decidió ser incrédulo en este caso y no creer en el Señor. Aquí es donde nosotros vemos el juicio de Dios que viene después, porque Dios le dio al hombre la oportunidad de creer en Él. Puso todo en orden para que el hombre solamente creyera, mas el hombre lo ha rechazado. Juan 8:18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces aquí nos damos cuenta muy bien. Mateo 3:17 nos da aquí otra vez un testimonio del Padre. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o sea, estoy satisfecho con Él. Este es mi Hijo, estoy satisfecho con su venida. Tengo complacencia en mí. Esto lo vemos nosotros en el Evangelio de Mateo.
También nos damos cuenta que también el apóstol Mateo también escribe también en Mateo 17:5, que dice, mientras él aún hablaba, dice después, una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta voz vino del cielo. Otra vez vemos en Lucas 3:22, donde dice, vino una voz del cielo. Este fue el testimonio del Hijo después del Padre. El Padre dio testimonio del Hijo cuando Él fue bautizado. Vino esta voz del cielo. Después, cuando los apóstoles subieron a este monte con el Señor ahí les mostró su gloria, ¿verdad? De donde Él venía, estaba ahí Moisés y estaba ahí también Elías. Los tres estuvieron ahí y estos tres apóstoles fueron testigos, Juan, Simón y Santiago, que estaban ahí con él, que se dieron cuenta ellos de este testimonio y de esta voz que descendía. Bueno, esto es algo que también los apóstoles escriben en sus epístolas. Primera de Juan nos enseña que él, por medio de la voz que habían oído, ¿verdad? Ellos verifican que él es el Hijo de Dios. Primera de Juan también otra vez verifica que también una voz había venido del cielo. Entonces este es el testimonio apostólico que ellos daban de que Él era el Hijo de Dios, para que nosotros los creyentes podamos creer en el Señor con todo nuestro corazón y podamos confiar en Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. No hay necesidad de buscar en otro lugar salvación, sino que en Jesucristo podemos hallar todo. Juan 8:13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Esto es algo interesante cuando nosotros nos fijamos en esto. En Juan 8:13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. O sea, no creemos tu testimonio. Esta era la incredulidad de ellos. Esta era la incredulidad de ellos. Esto es como ellos lo recibieron a Él. Esto es como ellos trataron el testimonio de Jesús. Lo pusieron ellos debajo de sus pies, no lo aceptaron. Ellos tenían en su mente matarlo porque Él había quebrado el día de reposo. Ahora también se había hecho Él el Hijo de Dios. Esto estaba acelerando, hermanos, estos 3 años para que llegaran a llevarlo a la cruz. Ellos querían exterminar a Jesús, querían acabar con Él lo más pronto posible porque Él estaba trayendo confusión al pueblo. Entonces esto es lo que aceleró más. Cada vez que Jesús iba a Jerusalén, lo buscaban y lo atacaban. Estos hombres se reunían en grupos y empezaban a hacerle la vida al Señor dura, difícil, al punto de que lo quisieron ellos matar, lo odiaban, lo despreciaban, no lo aceptaban. Ellos, aunque había un grupo que sí creyó, los 12 menos uno, ¿verdad? Que fue Judas. Se dice también que los que seguían también a Jesús, que lo seguían por las sanidades que Él había hecho, no se cuenta como si fue algo genuino. ¿Por qué? Porque ellos no hablaron por el Señor cuando lo iban a llevar a la cruz. Vemos nosotros que fue una fe superficial. El Señor hizo milagros, ellos lo siguieron y solamente estaban siguiendo al Señor nomás por los milagros, estaban siguiendo solamente al Señor por la comida que les daba. Esto es lo que el Evangelio nos enseña, una fe superficial, la que nos enseña. Por esa razón ellos, hermanos, cuando el Señor fue a la cruz y Pilato lo llevó a Él delante del pueblo, el pueblo, ¿verdad?, se dejó llevar por lo que los fariseos les dijeron. Y ellos confesaron que lo crucificaran, dijeron crucifíquenlo, crucifíquenlo. Todo el pueblo que había estado y viendo los señales, que fue testigo de todo esto, ellos no defendieron esto, sino que fue una fe superficial. Por eso lo digo yo así, ¿verdad? Porque hizo muchísimos señales. Usted ve en la Biblia. Aquí Juan nomás nos enseña estos 7 señales, estos 7 milagros, estas sanidades que hubo, pero había muchísimas, que aún hasta él dice que no hay suficiente espacio para escribir todo lo que el Señor había hecho. Juan 1:19 dice, este es el testimonio de Juan. Juan fue sincero, Juan el Bautista fue sincero. Cuando nosotros vemos Juan, el capítulo 1, versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan. Y Juan fue sincero, no fue un hombre que habló mentira. Dijo, él habló sinceramente, yo no soy
el que ustedes piensan que soy. Yo nomás soy una voz. Confesó y no negó. O sea, él habló con la verdad. Esto lo hallamos en el capítulo 1 de Juan. El versículo 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es todo lo que es. Un predicador, un profeta, un pastor, un teólogo. Él es nomás una voz. Somos voces solamente de lo que el Señor nos da conforme a lo que dice las Escrituras. Y así Juan también aquí se describe, él es solamente una voz. Nosotros no somos nadie, somos nomás una voz que damos la palabra del Señor, que estudiamos la palabra de Dios, que es algo que Dios nos concede, un privilegio. Hay cosas que nosotros queremos tener y Dios no nos las ha concedido, pero sí hay privilegios que tenemos que Dios nos ha concedido, ¿verdad? No podemos tener todo en el mundo como a veces queremos, pero sí Dios nos ha dado privilegios. Quizás no vivimos donde quisiéramos vivir, pero tenemos una familia muy amorosa, hijos, hijas que nos aman, que estamos unidos. No es el lugar donde queremos estar, no es el lugar donde queremos vivir, pero nuestras familias nos demuestran ese amor. Estas son las cosas que nosotros a veces vemos en nuestra vida actual, en nuestra vida nuestra como cristianos. Nos gustaría estar, ¿verdad?, en casa y no trabajar, pero Dios nos da un trabajo para sustentar, para tener nuestra casa, tener comida en la mesa, poder cuidar a nuestros hijos, criarlos y todo eso. Dios nos ha dado trabajo. A veces no somos ricos, no tenemos mucho dinero, pero Dios nos ha dado la gracia para tener salud. Eso es un privilegio tan grande porque hay muchos millonarios que están enfermos, amados. Y todos los millones que ellos puedan tener, no pueden ellos hallar la cura. A veces nosotros decimos, si yo tuviera millones de dólares, quizás yo pudiera hallar la cura para esta enfermedad. Pero fíjese bien que a veces hay millonarios que tienen millones y millones de dólares y no pueden hallar ellos los doctores para curar la enfermedad que ellos tienen. Y viven así ellos. Entonces, hay cosas que Dios nos ha dado y este hombre aquí, Juan, solamente era una voz. Yo soy una voz solamente también, una voz de un siervo que solamente predica de lo que dice la palabra del Señor para la edificación de la iglesia, que son ustedes y yo también. El versículo 26, aquí nos enseña Juan, el testimonio de Juan el Bautista, Juan B. Juan le respondió, el versículo 26, el capítulo 1 de Juan, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esto está fuerte porque nos estamos dando cuenta aquí que aún ellos, ahí estaba el Señor y ellos no lo conocieron hasta el fin. No lo conocieron, no pudieron verlo como el Mesías. El versículo 27 dice, y este es el que viene después de mí. Esta es la voz del profeta. Esta es la voz de Juan el Bautista. Juan 3:26 dice, y vinieron a Juan, Rabí, mira el que estaba contigo. Este es el testimonio de Juan el Bautista, de quien tú diste testimonio. Bautiza y todos vienen a él. Y la respuesta fue, el versículo 27 de Juan 3, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Fíjese qué precioso es esto. Porque también a nosotros nos abre los ojos de que todo lo que nosotros podamos hacer entre el día es Dios el que nos lo ha concedido. Es Dios el que nos lo ha concedido. Si nosotros nos podemos a pensar así, mis amados, va a haber una paz en nuestros corazones. Hay muchas cosas que a veces entre el día no vamos a poder hacer. No se diga, yo como pastor aquí de la iglesia, hay muchísimas cosas que yo tengo que hacer. Pero fíjese que esto me da paz a mí, a mi corazón, de todo lo que se pueda hacer aquí en la iglesia. Podemos superar más, podemos hacer más, pero hasta aquí esto es lo que Dios ha querido. Y si podemos confiar en el Señor, esto nos da paz para no inquietarnos. Nos da paz que Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Esta es la fe, esta es la confianza que tenemos en Dios, que hoy en día nos enseña. Hoy en día se enseñan otras cosas, menos esta paz que Dios nos puede dar a nosotros. Cuando vemos este versículo 27, nos dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Lo bueno como lo malo. Dios puede permitir lo bueno como Dios puede permitir lo malo. Siempre acordémonos bien, y yo siempre les digo lo que la Biblia nos enseña, que Dios es soberano. Dios es soberano, o sea, Dios está en control de todo.
hasta el diablo, él está en control de Satanás. Cuando Satanás se destaca en nuestras vidas, hermanos, siempre téngalo usted en mente que no se escapó de Dios. Dios lo permite por alguna razón. En diferentes casos, yo no puedo decirle la respuesta de todos los casos, pero esto me da paz a mí. Cuando yo veo que Satanás se destaca a veces en muchas formas, en muchas maneras, Dios así lo permite por alguna razón. A veces para manifestar algo. Dios a los que son suyos los libra, los guarda, los cuida hasta el final. Bendito sea el Señor. El versículo 28 dice, vosotros mismos sois. Yo no soy el Cristo, sino el que soy enviado delante de él. Este es lo que dice el capítulo 3 de Juan, el versículo 28. Vosotros mismos sois. Yo no soy el Cristo. Esto es lo que les dijo Juan el Bautista. Pero él sí dio testimonio de él. Nosotros damos testimonio de Jesús. Ayer estábamos nosotros, hermanos, desayunando. Y algo que me impactó tan fuerte y que tenemos que siempre pensar es que parece que a veces nosotros, hermanos, no estamos logrando victorias con ganar almas. Pero tenemos que tener mucho cuidado, más nosotros que somos cristianos, en el ejemplo que damos, en la semilla que sembramos en cada persona. Muchas de las veces no da fruto rápidamente esa semilla, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. A veces hay personas que les hablamos de Cristo y no han todavía venido a los pies de Cristo. Pero están viendo nuestro testimonio, están viendo el ejemplo que nosotros les damos. Y no es en vano lo que nosotros vamos a hacer para el Señor. Cuando usted vive con una persona, usted está con una persona en trabajo que es inconversa, pero usted le habla de Dios, esa persona, créanlo, se está fijando en el testimonio de usted. Y en el tiempo que Dios ha seleccionado, en el tiempo que Él, hermanos, esa semilla va a brotar, este es un misterio que no podemos todavía comprender. Esa persona va a venir a los pies de Cristo, conforme a todo lo que nosotros le hemos enseñado. Esto, hermanos, nos deja una confianza a todos. Hoy en este día, cuando vayamos a nuestros hogares, cuando regresemos para atrás a nuestros trabajos, que todo lo que nosotros hacemos, hermanos, no es en vano. Oramos, damos testimonio, damos palabras de consuelo y sí, a veces nos cansamos. Yo me canso. Dígame a mí, yo me canso a veces. Me canso, pero ¿de qué? Si no estoy levantando nada pesado, no estoy haciendo un trabajo, pero todos nos cansamos. Tenemos que tener la respuesta, tenemos que tener la palabra, tenemos que tener, hermanos, todo esto cansa a la persona, pero tenemos que seguir adelante. El Señor Jesucristo, Él nos enseña, hermanos, de que hubo tiempos donde Él se separó también del pueblo. Se separaba y Él iba al Padre para buscar fortaleza y ya después Él regresaba para atrás. Todos esto a veces puede ser cansado, nos podemos cansar, pero las fuerzas el Señor nos las dará. Pero lo que quiero llegar a decir es que esto, hermanos, no es en vano. Con nuestras familias que todavía no han venido a los pies de Cristo, no perdamos la esperanza y no digamos esto no va a servir, sí va a servir. Hay algunos casos donde tarda tiempo. Yo tardé 24 años para que totalmente llegara a dar fruto la semilla que habían sembrado mis padres y los hermanos que estaban aquí conmigo. 24 años, hermanos. Y de esos 24 años, quizás 10 fueron de los más peores, de los que más parece que, hermanos, no había ninguna esperanza ya para mi vida, ni para nada, para una clase de mejoramiento, sino que era de problemas en problemas. Pero vemos nosotros, hermanos, que el Señor lo que nos muestra y en los 24 años, algunos en 30 años, algunos en 10 años, algunos en 15 años, pero nunca perdamos la esperanza. Yo sé que esto va a ser difícil. Tenemos que los unos y los otros orar, los padres, orar por los padres que tienen que instruir a sus hijos. Yo sé que a veces llegan los hijos a una edad donde ya no quieren ellos escuchar al padre. Yo no quise escuchar a mi padre, yo no quise escuchar a mi madre, por el pecado, mi naturaleza. Todos por naturaleza. Pero nos damos cuenta que el Señor obró en nuestros corazones y que el Señor en su plan fue de salvarnos. Y así es el plan. Esa es la esperanza que el Señor nos deja a todos en Cristo Jesús. Yo digo otra cosa, amados. No hay otra esperanza fuera de Cristo.
Yo sé que ahorita el mundo está brillando con muchas esperanzas, ¿verdad? La esperanza de progresar, la esperanza de educación, la esperanza de todas estas cosas, ¿verdad? Que podemos hallar. El futuro se está viendo mejor, ya no hay tanta discriminación como el mundo lo está demostrando. Pero todavía yo llego a ver que la única esperanza en el mundo es Cristo Jesús. Cuando todo se acabe de todo lo de aquí del mundo, la única esperanza que va a quedar después va a ser Cristo. Él es el único que va a permanecer para siempre. Cristo. Cuando este mundo se acabe aquí y entremos en la eternidad, todo esto se va a acabar, todas las leyes de aquí se van a acabar, todas las esperanzas de aquí de este mundo se van a acabar, pero Cristo seguirá todavía brillando para los que creyeron en Él. Por eso yo creo que esta es la única esperanza que nosotros podemos tener, la que nos trae la paz con Dios, y que Dios sea el Dios es el que nos puede dar esta paz y esta bendición de tener a su Hijo. Entonces nos damos cuenta del testimonio del Padre, nos damos cuenta del testimonio de Juan. El versículo, Juan fue enviado por Dios. Juan, hermano, fue un hombre que habló por el Espíritu de Dios. No tan solo nomás fue enviado, sino que también habló por el Espíritu de Dios. Juan 5:34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre. Esto no iba a ser algo de la carne, esto iba a ser algo del Espíritu. El hombre no iba a poder comprenderlo. El hombre natural no puede dar testimonio de Dios, al contrario. El versículo 41 dice, gloria de los hombres no recibo. Por naturaleza el hombre no puede dar testimonio de Dios. En nuestra propia naturaleza no podemos, porque somos pecadores, salvos por la gracia de Dios. Pero con la ayuda de Dios podemos dar testimonio. Es su Espíritu en nosotros, es su amor en nosotros que nos impulsa para dar testimonio. Juan 8:54 dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. O sea, no es válido un testimonio nomás de una persona decir yo soy, yo hago, yo esto, yo soy esto, sino que es válido con las evidencias del testigo. Yo puedo decirles yo muchas cosas, pero mi testimonio no es válido con mí mismo, Todo esto nos lleva a nosotros, hermanos, a ver lo que el Señor nos demuestra. Lucas 13:34 dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Esto fue lo que Jesús lloró cuando vio a la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise? Ese es el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces quise juntarte? No hay excusa. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Esto es el plan. El versículo 41 dice, y cuando llegó lloró sobre ella, o sea, lloró sobre la ciudad de Jerusalén. El versículo 42 dice diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en esto tu día, lo que es para tu paz. Así ellos no lo entendieron. Pablo después en Romanos 3:3 rápidamente nos dice, pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Nos damos cuenta nosotros de estos argumentos que Pablo levanta aquí para después contestarlos, y no fue en vano, pero nosotros nos damos cuenta que el Evangelio fue llevado a los gentiles y ha sido llevado a todo el mundo, como fue cuando también los apóstoles estuvieron aquí en tierra, que también el Evangelio fue llevado, como hoy en este día muchos estamos llevando el Evangelio en diferentes formas, pero así vamos, y vamos animándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros para que podamos llevar este Evangelio a todo el mundo. Este es el testimonio, Padre, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio del Hijo, el testimonio de las obras que el Hijo hizo. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por el testimonio que podemos ver nosotros. Muchos en el mundo no lo pueden ver, pero nosotros podemos ver este testimonio con nuestros ojos. No todos pueden ver este testimonio, no todos creen este testimonio, pero nosotros hemos creído y somos creyentes por esa razón. Vamos a orar y darle gracias a Dios por el testimonio que Él ha dado en nuestros corazones, el testimonio de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en este momento, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, en esta mañana.
Te damos muchas gracias que podemos, Señor, estudiar tu palabra y fijarnos bien en los versículos, Padre. Cada versículo que nos enseña el testimonio, Señor, que has dejado. No es algo que nosotros hemos logrado, Señor, con la carne, sino es algo que, Señor, hemos logrado con tu Espíritu. Tu Espíritu, Señor, nos ha ayudado a llegar aún a este día. Los que tú has llamado, los que tú has escogido, Señor. Tú nos guardarás hasta el final, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para mejorar. No hay nada que podemos hacer, Señor, para salvarnos más. Somos salvos por tu gracia y te damos gracias porque somos salvos. No hay necesidad de preocuparnos de nuestra salvación porque está en Cristo Jesús. Podemos descansar en Cristo, Señor. Él nos ha dado vida eterna. Él es el pan que vino del cielo. Y te damos gracias por ese pan que pudimos comer, Señor, que tú nos has revelado, Señor, el Cristo. ¿A dónde más iremos, como dijo el apóstol, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo por el testimonio que has dado tú, Señor, en el Hijo. Gracias, Padre. Amén y amén.